Saludos amados, este es tu programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy estaremos trabajando con el tema o terminando ya sobre lo que es la teología de liberación, exponiendo principalmente aquellas doctrinas que son cardinales para la fe cristiana dentro del Nuevo Testamento, y la hemos expuesto para poder explicar cómo se entiende o cómo ellos entienden la palabra del Señor en las cuatro doctrinas cardinales que hemos estado enseñando en el día de hoy, que ya hemos tenido varios domingos explicando sobre este tema y la importancia que tiene para la fe cristiana, porque esta es una teología que todavía es contemporánea para nosotros, nos está afectando en el día de hoy, y por ende le hemos dado más tiempo para explicar los supuestos filosóficos, teológicos, naturalistas, kantianos que esta teología ha abrazado y por qué ha reinterpretado el texto sagrado. Así que le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que nos escuchan, nos ven y también comparten este programa a otras personas, y le hablan de este programa también a otras personas. Que el Señor les bendiga 1000 veces más que a mí, les multiplique todo el esfuerzo que se hace por el bien de lo que es la palabra del Señor. Bien, amado, vamos a estar leyendo la palabra del Señor y orar para darle comienzo a abrir este programa en el día de hoy, para darle culminación a lo que es la teología liberal. Ya hemos explicado de dónde ha venido y cómo se ha dirigido a nuestros días, dónde empezó y hasta dónde ha terminado esta teología. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo, como siempre, que nos ayude, nos abra el entendimiento. Él es el autor de las Sagradas Escrituras y como autor nos puede dar iluminación del texto sagrado y entender lo que la Biblia enseña, qué es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Así que vamos a orar para que así encomendar este programa en las manos del Señor y su vida y la mía, para que el Señor se glorifique de manera muy especial. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. En esta hora te presentamos este programa. Te pedimos que el mismo sea de bendición e inspiración a muchas personas y nos vengan a los pies del Señor por medio del mismo. Glorifícate abriendo nuestro entendimiento, capacitándonos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, vamos a leer unos textos de la palabra del Señor que tienen que ver directamente con lo que nosotros estamos tocando en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, donde el texto sagrado dice de la siguiente manera: la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios añada bendición a su palabra, a nuestras vidas por medio de su santa palabra, y que la misma siga operando maravillosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bien, amados, como ya hemos visto, el apóstol Pablo le da una exhortación o más bien una prescripción. Es un mandato que le da al joven pastor Timoteo para que predique la palabra del Señor y que lo haga. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Bien, amados, y en esta verdad de la palabra, donde el apóstol Pablo encomienda, prescribe a Timoteo que la palabra del Señor, o lo que se enseña, la doctrina de la palabra del Señor, se siga enseñando y explicando a la iglesia, por causa de que vendrían tiempos en que muchas personas no sufrirían la sana doctrina, sino que apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Es interesante que dentro de lo que ya hemos hablado de la teología liberal, que
han convertido, de hecho, el texto sagrado y las verdades de la palabra del Señor como mitos, donde la palabra del Señor allí dice que se volverían a las fábulas y apartarían la verdad del oído y se volverían a las fábulas, pero tú, dice el texto sagrado, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En esta prescripción que hace el apóstol Pablo a Timoteo, fíjense que la primera línea del versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, cosa que dentro de la teología liberal no se cree, porque Cristo no volverá. Cristo no se fue, Cristo no ascendió al cielo, Cristo no se sentó a la diestra del Padre y Jesucristo no volverá. Jesús no volverá a establecer su reino que lanzó cuando vino en su primera venida. Esto es parte de lo que es la teología liberal, y tengo que decirlo, repetirlo y repetirlo, porque es parte de lo que hoy tantos libros de teología nos enseñan acerca de la teología liberal y cómo están explicando el texto sagrado, o mejor dicho, cómo están reexplicando. Es decir, que volvamos a repetir que los conceptos teológicos, bíblicos y las interpretaciones que eran comunes en la fe cristiana, en la ortodoxia, se han mantenido igual, pero se ha reinterpretado el mismo concepto. Se ha quedado, como hemos explicado otras veces, el concepto resurrección, pero el concepto de resurrección lo van a interpretar como una metáfora, como un mito. Es decir, Jesús nunca resucitó de los muertos, según explica la teología liberal. Tampoco ascendió al cielo y tampoco volverá. Entonces es parte de lo que se entiende la teología liberal, y cómo ellos han reinterpretado el texto sagrado y cómo han hecho de la fe cristiana una fe de sentimiento. Es decir, yo siento a Jesús. Y nosotros hemos tocado especialmente 4 doctrinas bastante cardinales dentro de la fe cristiana. Nos faltaría muchas otras, pero el tiempo no nos daría para explicar tantas doctrinas de la fe cristiana. Pero hemos explicado cómo ellos entienden a Jesús, cómo ellos entienden a Dios Padre, cómo ese Dios Padre, aunque es una deidad vaga que no hay manera de conocerla, entran dentro del noúmeno de la filosofía kantiana de Immanuel Kant. Y por otro lado, a Dios se le pone como la paternidad universal, es de Dios, que Dios es Padre de todos los seres humanos, pero por un lado no se cree en esa divinidad, y por otro lado van a comenzar a explicar de cómo ahora abandonamos el tema de la Pascua, es decir, lo que sucedió en aquella semana, la Semana Mayor, que se le llama, y que en la Biblia todos los evangelistas dedicaron los últimos capítulos de sus libros para hablarnos sobre el tema de la pasión del Señor, de su muerte y de su resurrección. Entonces es interesante cómo la teología liberal va a destruir toda esta doctrina de la fe cristiana, va a echar por el piso al ser humano, es decir, porque al ser humano se va a reinterpretar. La Biblia lo considera como pecador, Jesús lo va a considerar como pecador. Bueno, vamos un poquito más para atrás. Juan el Bautista lo considera pecador y pide un arrepentimiento de agua para que se preparen hacia la venida del reino de Dios, el cual iba a ser traído por nuestro Señor Jesucristo. Luego Jesús, cuando va a salir a predicar y sabe ya que Juan el Bautista es encarcelado, comienza saliendo a predicar diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, en la buena noticia que viene de parte de Dios, de que el reino de Dios estaba siendo inaugurado con su persona, y manda a las personas a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Entonces, cuando Jesús resucita, Jesús va a resucitar y va a certificar que Él ha salido victorioso, que lo que dijo ser, quién iba a ser o quién era. Y cuando se levantó de los muertos, que dijo que se iba a levantar al tercer día, antes de enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura,
lo primero que dice es, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, por tanto se me ha dado, se me ha conferido ser Señor del universo, de la tierra y el cielo, y les manda a predicar el evangelio a toda criatura bajo el supuesto de que ahora Él es el Señor y César no lo es. Entonces, dentro de esta premisa es que Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio. No hay misión en la iglesia si no se considera que Jesús es Señor de vivos y de muertos. Y en este texto que hemos leído de 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, en su parusía, en su segunda venida, en su manifestación, que es otra palabra del vocablo parusía, manifestación, cuando Él se manifieste, cuando Él venga y cuando Él aparezca, es otra palabra que se usa dentro de la palabra parusía o la segunda venida de Jesucristo, y que habla de su establecimiento del reino que fue inaugurado en su ministerio y que va a ser consumado en su aparición o en su manifestación o en su parusía, en su segunda venida, como así se explica los vocablos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando miramos nosotros esta fe cristiana, esta teología cristiana, Pablo está realmente presentando a Timoteo como un heraldo de Cristo, como un predicador de la sana doctrina que ha seguido a Pablo en toda la enseñanza de la palabra de Dios y que ha capacitado a Timoteo para que identifique, conozca, identifique y señale las falsas doctrinas de la palabra del Señor. Porque para Pablo, un obispo, es decir, un pastor, el pastor tenía que ser pastor maestro, es decir, que no era meramente ser pastor, el pastor tenía también que ser maestro de la palabra del Señor. De hecho, cuando Pablo habla en el único texto que hay en el Nuevo Testamento literal sobre pastorado, porque todos los textos que hay sobre pastorado en el Nuevo Testamento, pastor, están escritos de forma metafórica. Jesús dice ser, yo soy el buen pastor, pero Jesús no era pastor, Jesús era carpintero. Entonces, es una metáfora de cómo el pastor arriesga su vida por proteger las ovejas, cómo las alimenta, cómo las cuida, cómo las saca del rebaño, cómo las lleva a pastar y cómo las vuelve a proteger en el corral de las ovejas. De esa manera está haciendo una metáfora de lo que es el pastorado. Pero el único texto que literalmente dice pastor, es decir, que le da el título pastor literalmente al obispo, es exactamente en Efesios, donde la palabra del Señor dice que Dios puso primeramente en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. La palabra en el griego es pastor, maestro, no dice pastor y maestro. La conjunción no aparece en el original. Por lo tanto, cuando Pablo está mirando al pastor o al obispo, lo está mirando como uno que está capacitado para enseñar la palabra de Dios, que también es pastor. Así lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las cartas de primera y segunda de Timoteo y también de Tito, donde Pablo va a decir que el pastor tiene que estar preparado para enseñar. Tiene que ser una persona que pueda identificar las falsas doctrinas, pueda conocer qué es la falsa doctrina, identificar la falsa doctrina, señalar esa verdad. Vamos a ver cómo la teología liberal va a desvirtuar quién es Dios, quién es Jesús, qué es la salvación, qué es la iglesia del Señor y qué es el ser humano. Hemos tocado 5 doctrinas cardinales de la fe cristiana, es decir, el ser humano, cómo se entiende el ser humano dentro de la fe cristiana, cómo Dios dice que el ser humano vino a ser ser humano y cómo la Biblia habla que el ser humano Dios lo creó bueno, con la capacidad de ser bueno. Él no lo creó santo, pero sí lo creó bueno. Y la santidad iba a estar enlazada dentro de la obediencia que el hombre hiciera en el huerto del Edén cuando no lo hizo
el hombre entonces cayó de ese estado de gracia que vivió en ese tiempo. Bien, dentro de la teología liberal esto tampoco se cree, porque esto de Adán y Eva para la teología liberal es un mito. Entonces hablan de que el ser humano es intrínsecamente bueno y que no hay por qué salvarlo, que la salvación está dentro de otro aspecto de lo que ellos llaman salvar el mundo. Es decir, que están hablando de asuntos políticos, sociales y culturales, pero no realmente de lo que la Biblia habla del tema de la salvación, es decir, la justificación, la regeneración y lo que es la santificación. Cómo se produce esta salvación en el ser humano, que el hombre queda dentro de ese estado de gracia llamado nuevo nacimiento, donde el Espíritu del Señor va a entrar en ese templo, en esa vida, y que lo va a hacer entonces templo del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra del Señor enseña, lo cual la teología liberal niega. Por otro lado, hablamos también dentro de este asunto de la teología liberal de que ellos entienden la historia de la cruz, la Pascua, como una historia envejecida, vieja, que no tiene valor ninguno y que debemos enfocarnos en Jesús y lo que hace Él aquí y ahora. Ahora, yo le pregunto, ya que hemos hablado de Jesús, de quién es Jesús, cómo ellos entienden a Jesús, y ya hemos explicado que ellos al reinterpretar a Jesús, es decir, lo que se llama la búsqueda de Jesús histórico, es decir, un Jesús que es plenamente humano, solamente humano. Jesús no hizo milagro, Jesús no nació por obra del Espíritu Santo en la divina concepción, en el vientre de María. Jesús no sanó enfermos, Jesús no hizo maravillas ni milagros ni resurrecciones, y Jesús era un buen maestro, pero el pobre lo mataron y hasta ahí llegó todo. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de la teología liberal a este Jesús que ellos han matado, han declarado muerto, que no ha resucitado, cómo es que ahora se habla de Jesús, de sentir la presencia de Jesús y de lo que Jesús hace en nuestras vidas, a menos que uno se salga del cristianismo y entre dentro de ser medium, o lo que llamamos generalmente el ocultismo, y entremos dentro del ocultismo, en todas las ramificaciones del ocultismo, y hablemos de lo que un muerto hace ahora por nosotros, porque todos sabemos que los muertos se murieron y nada pueden hacer entre los vivos, ¿no? Aunque los que mueren en el Señor están vivos con el Señor y están en la presencia, gozando en la presencia del Señor, como Pablo mismo testificó a los tesalonicenses, que si él tenía que morir, para él era mucho mejor porque estaría en la presencia misma del Señor. Pero esto no es lo que enseña la teología liberal, sino que ahora están hablando de un Jesús, de lo que hace hoy, cuando este Jesús se ha declarado para ellos completamente muerto. Entonces, dentro de ello, para uno sentir a ese Jesús, uno tendría que entrar dentro del ocultismo, y ya eso no es cristianismo. De hecho, lo que ellos enseñan no es cristianismo, y no se le puede llamar tampoco teología liberal cristiana, porque tampoco son cristianos, porque no creen en Cristo. O sea, es imposible decir ser cristiano y no ser creyente. Entonces, es las confusiones que uno mira, cómo se está reinterpretando a este Cristo, y cómo ahora se dice, no, olvidémonos de la cruz, de lo que pasó allí, y cómo se interpreta por un rabino, en este caso por el apóstol Pablo, cómo se entiende a ese Jesús en aquel momento. Vamos a entenderlo ahora, vamos a reinterpretar a ese Jesús. Es el meollo de lo que hemos estado trayendo, de cómo ellos están reinterpretando a Jesús. Lo están mirando desde el punto de vista del ocultismo, porque es imposible uno mirar a que una persona ya murió y qué puede hacer ese muerto ahora por nosotros, a menos que uno tenga otra reinterpretación que es completamente anticristiana. Entonces, dentro de ese punto de vista hemos estado tocando de cómo ellos desvaloran lo que hizo Jesús el día de la Pascua, es decir, la resurrección, porque la resurrección se tiene como meramente una metáfora o un mito, es decir, algo que es como si Dios hubiera vindicado a este muerto. Es una expresión que se usaba mucho en el judaísmo antiguo, de cómo Dios me iba a vindicar
después de yo haber sido muerto. Y claro está, se estaba mirando hacia la resurrección. En este caso, ellos no lo miran hacia la resurrección, sino que era como la presencia de Cristo estaba con nosotros. Pero si yo parto del supuesto de que Jesús era meramente un ser humano y que lo crucificaron y ahora yo estoy sintiendo su presencia, yo me he salido del cristianismo para entrar en el ocultismo, en cualquier sea la rama del ocultismo, ya sea la hechicería, brujería o ya sea santería, no importa en cuál de ellas me haya metido, es donde los muertos pueden hablar, la nigromancia, y consultar con los muertos en la nigromancia. Entonces, es como la teología liberal ha desvirtuado a Cristo y ahora plantean a un Cristo que nos olvidemos de lo que sucedió allí. Es interesante que si el cristianismo se olvida de la Pascua, de lo que pasó allí, cómo Jesús murió y resucitó y fue levantado, entonces estamos dentro de una fe que no se puede explicar, una fe que es vacía, es vana y que se dedica solamente a sentimientos, a supuestamente sentir a este Jesús que hace por nosotros en el día de hoy. Así que la salvación en este caso se ha desvirtuado a lo que la Biblia habla de ser salvo o de ser integrado al reino de Dios, como Jesús lo explicaba, y luego Pablo lo va a explicar en el tema de lo que es la salvación, la justificación, la regeneración, es decir, y la santificación y la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Como el creyente viene a morar o a bautizar al creyente, a llenarlo de su espíritu, a bautizarlo en el cuerpo de Cristo para que sea ahora cuerpo de Cristo o pertenezca a lo que se llama la iglesia del Señor. De eso es lo que estamos hablando en el día de hoy y de lo que estamos haciendo, tratando de hacer un resumen que comenzamos desde que empieza el liberalismo en el siglo XVIII y especialmente con Immanuel Kant, y cómo los teólogos comienzan ahora a reinterpretar la teología que era la teología ortodoxa de la fe cristiana que venía desde los primeros siglos de la era cristiana hasta nuestros días, y hoy se ha convertido en una teología que ha pasado de la academia, es decir, de que las propias identidades de fe cristiana, las universidades, seminarios y colegios, hayan permitido la entrada de estos teólogos liberales, que la historia es larga, me podría hablar de ello como instituciones serias cayeron en manos de esta teología liberal, y hoy las universidades de prestigio en Estados Unidos, que eran de prestigio, que eran cristianas, en su mayoría, todas ellas, que van a desvirtuar la fe cristiana desde que Augusto Comte, que ya había explicado, va a traer de que esto de hablar de teología es insensato porque Dios no existe. Recordemos que Augusto Comte era un ateo y él va a tratar a explicar ahora de cómo se desarrolla este asunto del ser humano en la historia. Y ya explicamos que él lo explica desde lo que es la teología, luego la filosofía y más tarde el racionalismo. Entonces, en este tiempo de la ilustración, de la metanarrativa, va a aparecer esta nueva teología llamada la teología liberal, que es la que ha inundado la iglesia hoy. Los expositores bíblicos, escuelas dominicales de los expositores bíblicos que han venido con toda esta teología, comentarios y libros donde han criticado toda la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, nada en la Biblia es cierto, sacan de la Biblia que le entendemos nosotros cristianos como que es inspirada por Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, a la escritura a la cual se está refiriendo allí, es exactamente a todo el Antiguo Testamento, que ya cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, él no está tratando de explicar o de tratar de hacer un argumento de que mira, la Biblia es palabra de Dios, porque todo judío reconocía que la palabra de Dios, que el texto sagrado, que la Torá
y los libros históricos y los salmos era palabra de Dios. Nadie en Israel tenía una conciencia de que eso no era palabra de Dios. Por eso es que Pablo, cuando le habla a Timoteo, dice: toda escritura es inspirada por Dios, y está hablando específicamente a la escritura que ellos leían en la iglesia cristiana, porque todavía el canon no estaba cerrado. Las cartas se estaban escribiendo a las iglesias, y de la escritura a cual Pablo se está refiriendo allí es la escritura de todo el Viejo Testamento, que nadie cuestionaba que era palabra de Dios. Pero hoy la teología liberal cuestiona todo el Antiguo Testamento, como así también cuestionan todo el Nuevo Testamento, y se cuestiona también toda la paternidad, es decir, quiénes fueron los escritores de cada uno de los libros de la Escritura. Se va a cuestionar que ellos no fueron tampoco los que las escribieron, y que fueron libros tardíos que otro vino y escribió, que eso no fue Pablo, que eso no fue Pedro, que eso no fueron los evangelistas, y así sucesivamente. Han destruido todo el texto bíblico, toda la documentación bíblica, todo el texto sagrado, porque ellos parten, vuelvo a repetir, de la premisa que la Biblia, la palabra de Dios, no es palabra de Dios nada, que es un texto religioso, que no es inspirado por Dios nada. Por tanto, ellos tienen el derecho de manipular el texto y decir otra cosa que el texto no quiere decir. Si uno parte de ese supuesto, pues uno no cree que la palabra de Dios es palabra de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, cuando la teología liberal no cree en la palabra de Dios? Y una de las cosas más importantes como creyente es reconocer quién cree o cómo se cree, o cómo este teólogo interpreta esta verdad de la palabra del Señor. Si lo interpreta como que no es palabra de Dios, ni lo escuche, porque le va a llenar el corazón de mentiras. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo allí en esa carta? Entonces, estamos hablando de la objeción de cómo ellos están interpretando la historia de la Pascua. Y le están interpretando que esa historia hay que echarla a un lado, porque esa historia es vieja, no hace falta hablar nada de lo viejo, que hay que ver cómo Jesús está haciendo y trabajando con nosotros en el día de hoy. Entonces, olvidar la historicidad de lo pasado, del día de la Pascua, es dar nuevamente un salto al vacío, es no saber de dónde vinimos ni a dónde vamos, es empezar de la nada, seguir en la nada y por último quedarnos sin ninguna esperanza. Eso es lo que la teología liberal hoy nos está trayendo, y como lamentablemente muchas iglesias han entrado dentro de esto de lo que se llama la teología liberal. Es decir, que vamos a ver concilios, denominaciones en el día de hoy, como ellos en sus asambleas han tomado el texto bíblico y ellos en la asamblea han hecho mociones para refutar el texto bíblico, y como ahora la Biblia no es palabra de Dios para muchas organizaciones, en los cuales hoy están permitiendo todo lo que antes se entendía como era pecado, como era aquello de salvación, y todo eso se ha hecho a un lado. Y de hecho hay muchísimas hoy organizaciones, concilios, denominaciones que han tenido que dividirse de estas organizaciones por causa exactamente de este problema de legislar la Biblia en las asambleas. Entonces el problema que como la asamblea es soberana y ella decide de que la palabra de Dios ya no es palabra de Dios, entonces el texto bíblico cae entonces en el vacío y no hay por qué nosotros atender al texto. Entonces no solamente no se atiende al texto, no se importa cuál era la intención del autor en el texto. Es decir, que ahora yo vengo al texto, que esto es una nueva filosofía, ahora yo vengo al texto y yo voy a interpretar el texto desde mi manera de ver el texto, y yo no oigo qué fue lo que el autor del texto bíblico quiso decir. En esta nueva filosofía, donde yo soy ahora el que miro el texto y yo reinterpreto el texto, y a mí no me interesa qué fue lo que Pablo quiso decir allí, no me interesa lo que Jesús quiso decir allí, tampoco me interesa lo que Dios quiso decir allí. Ahora yo voy al texto y el texto yo lo voy a interpretar de la manera que yo quiero interpretarlo, de la manera que yo entiendo interpretar el texto. Cuando la Biblia, el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada,
ahora la nueva filosofía, moderna por moderna, nos dice que no, que ahora tú vas al texto y ahora el texto se convierte en un documento para ti y como tú lo quieras interpretar. Entonces, dentro de esas verdades están estas nuevas filosofías, como la filosofía del sentido común, donde en las escuelas bíblicas cada domingo en la escuela bíblica uno mira la filosofía del sentido común, porque en la filosofía del sentido común yo interpreto el texto como yo lo entiendo. Entonces, es la manera de la escuela dominical que el maestro le dice, hermano fulano, léame el texto y dígame qué dice el texto. Y la persona coge el texto, lo lee y dice, bueno, yo creo que aquí lo que dice es esto. Bueno, esa es la filosofía del sentido común. Eso es obviar cuál fue la intención del Espíritu que le habló a este autor del texto bíblico, qué quiso decirle. Eso es lo que se llama la exégesis bíblica. Se olvida, se echa a un lado, se echa en el polvo y ahora yo reinterpreto el texto como yo quiero, porque esta es la manera de yo entenderlo. Yo le voy a aplicar mi cultura al texto, yo le voy a aplicar mi momento histórico, mi política, mi religión, lo que yo sea. Todo lo que yo soy, es decir, toda la maleta que yo tengo de mi experiencia, de mis estudios de preparación, yo se la voy a aplicar al texto y me voy a olvidar cuál fue la intención del Espíritu que Dios le habló al autor. ¿Qué le quiso decir? Es decir, voy a olvidar toda la exégesis bíblica y ahora yo voy a ir reinterpretar el texto. Y eso pasa casi todos los domingos o todos los domingos en las escuelas dominicales, donde cada cual quiere dar una opinión del texto, obviando cuál fue la intención del autor en ese texto, especialmente del Espíritu Santo, qué quiso decirle al autor y cómo se explica eso. En ese momento preciso, es decir, en su contexto de lo que estaba pasando en ese momento específico y cómo lo puedo entender ahora dentro de mi contexto, es decir, de que hay que ser contextual y a la misma vez contemporáneo. Cómo ahora yo aplico esa verdad que Dios le reveló al apóstol y ahora, ¿qué implicaciones tiene para mi vida, para mi momento histórico? Porque si meramente entro en teología, pero me olvido de la espiritualidad, eché el texto por el piso porque el texto a mí no me quiso decir nada. Solamente que se lo dijo a aquella iglesia o a aquel pueblo en aquel momento. Es el problema de nosotros obviar la exégesis bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué quiso decir el texto? Es decir, ¿cuál fue la intención del autor en este caso de hablar de esta manera? ¿Cómo se entiende en su momento histórico, en el de él? ¿Y cómo ahora se entiende en el mío? ¿O cómo yo hallo eso de ser contemporáneo? ¿Cómo me afecta a mí ese texto en el día de hoy? Entonces, esa es la verdad bíblica que hemos mirado. Entonces, dentro de lo que estamos hablando del tema de la salvación, una de las verdades que encontramos en el Nuevo Testamento es exactamente que en la salvación, dentro de la fe cristiana, se entiende como un ya sí, pero todavía no. Este ya sí, todavía no, es lo que se entiende dentro del tema del reino de Dios, de cómo el reino de Dios funciona. Jesús predicó de una manera ambigua el tema del reino. Es decir, cuando decimos ambigua, es que Jesús lo entendía como que ya el reino había sido lanzado y por otro lado el reino iba a venir. Entonces, dentro de esa enseñanza del ya sí y todavía no, que es lo que se entiende la nueva era dentro de la fe cristiana, es cómo la salvación se entiende como ya sí, pero todavía no. Dentro del tema del reino es que se explica esta verdad del ya sí, pero todavía no. Entonces, todo el Nuevo Testamento, todas las doctrinas dentro del Nuevo Testamento se van a entender dentro de este marco de trabajo del ya sí, pero todavía no. Es decir, que la salvación ya es una realidad en nuestras vidas. Ya sí, pero todavía no. Porque la salvación le toca otro momento más en el tema de la salvación. Usted mira, pastor, es que yo soy salvo, el Señor me perdonó mis pecados. Sí, ya sí, pero todavía no. Porque todavía tú estás en la tierra y todavía tú eres un ser humano y todavía estás aquí en la tierra donde te toca también morir porque nadie nació para piedra.
Entonces, dentro de la salvación, Dios no vino a salvar almas, Dios vino a salvar al ser humano. Esto es algo que he explicado muchísimas veces y que trae controversia a tantas personas que dicen, no, pero pastor, el Señor vino a salvar almas. No, el Señor no vino a salvar almas. El Señor vino a salvar humanos, seres humanos. El Señor vino a salvar. Porque si yo parto de la premisa que el Señor vino a salvar almas, yo me he ido a la filosofía platónica, donde en Platón lo que valía eran las almas. El cuerpo no vale para nada. Dentro de la fe cristiana, el cuerpo es salvado tanto como es salvado aquella parte que alguna gente le llaman el alma o que alguna gente le llaman el espíritu. Entonces, dentro de esa verdad bíblica, Dios no viene a salvar almas, Dios viene a salvar seres humanos, donde el cuerpo del ser humano tiene una prioridad dentro de la salvación. No solamente el cuerpo humano tiene prioridad dentro de esta salvación que Dios ha puesto para toda la creación, pero no solamente ella, sino también el cosmos va a ser salvado, porque Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, la salvación no es alma, la salvación es seres humanos que el Señor vino a salvar. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos nos enseña que hemos sido salvos en esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza, pero la que no se ve, esa es la esperanza en la que Dios nos ha prometido de que también va a salvar a nuestros cuerpos. Entonces, ese tema de la salvación del cuerpo no va a ocurrir sino hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él aparezca, como dice allí el texto sagrado en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces el texto me está hablando que la salvación tiene que ver también con el cosmos y tiene que ver también con el ser humano, y no meramente con almas vagando en el espacio sideral, sino con cuerpos que van a ser resucitados, y que Jesús es exactamente ese emblema o ese ejemplo de lo que es la salvación. Es decir, que ya resucitó para no ver más muerte. Entonces, dentro de ese aspecto sagrado, leemos lo que dice Pablo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos de 12 a 19, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesucristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces la fe es vana y estáis bajo pecado, porque también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida entonces solamente vamos a esperar en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los seres humanos. Pablo es claro, Pablo cree en la resurrección. Pablo no es un teólogo liberal. Pablo cree que Cristo murió y que Cristo resucitó entre los muertos, pero que Cristo es la primicia de los que durmieron, y es la evidencia de que los que creen en Cristo también serán resucitados como Cristo, porque Pablo tampoco creía en salvar almas, Pablo creía en salvar seres humanos. Entonces, dentro de la verdad bíblica, la salvación es ya sí, pero todavía no. Se espera todavía la resurrección de los muertos. Entonces, no hay salvación meramente de alma, sino que la salvación va unida a lo que es también la salvación del cuerpo. Entonces, porque en la eternidad no vamos a estar como almas vagando por el desierto o sentándonos en la luna con un violín, tocando en la luna en el violín, porque no vamos a estar en el cielo tocando violín, vamos a estar en la tierra, en el reino de Dios, para siempre con Él. Entonces, dentro de esta verdad bíblica que hemos estado tocando de la resurrección, o sea, de la salvación, que Pablo la ve en dos etapas. Una, sí, cuando confesaste a Jesús como tu Señor, el Espíritu Santo
se comprometió en bautizarte, es decir, en hacerte parte del cuerpo de Cristo. Como eres parte del cuerpo de Cristo ahora, ya eres sí salvo, sí ya, pero todavía no. Espera la última etapa de ella, que es la resurrección de entre los muertos. Cuando seas resucitado en la manifestación y en su reino. Eso es claro en el texto bíblico. Estoy siendo literal en esa parte, es decir, estoy interpretando el texto tal como el texto está diciendo allí. En su manifestación, en su reino, es decir, en su parucía, cuando Él aparezca, cuando se manifieste, ahí es que será lo que es la resurrección, y ahí es que será donde también se establezca el reino que ya Jesús lanzó en su venida, en su primera venida, y que va a culminar en su segunda venida. Entonces, si nosotros no creemos esto, pues hemos caído dentro de lo que se llama la teología liberal, donde no se cree en resurrección, donde Jesús no va a venir nada, donde el reino lo establecemos nosotros. Por ende, muchas teologías hoy liberales, donde ellos son los que van a establecer el reino. Y como ya el Señor se fue y no va a volver a esas cosas, pues ahora yo me hago rico. Es la teología mía. Yo me hago rico ahora porque es lo que me toca a mí en el reino. Entonces esas son las teologías baratas del reino que hoy se predican, que no es Biblia, que no es sana doctrina, sino que es falsa doctrina. Entonces, por último, vamos a estar tocando también hoy, para darle combinación a esto, en el tema de la iglesia. La eclesiología es uno de los temas más importantes de la fe cristiana. Más importante, y para eso yo necesitaría varios sermones para explicarlo. En primer lugar, porque cuando el Señor va a lanzar el reino, cuando Él vino en su primera venida y lanza el reino, Él va a preparar para sí un pueblo. Y ese pueblo le va a llamar en la iglesia. Hay solamente dos evidencias en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios. En los evangelios donde Jesús habla que las puertas del infierno no prevalecían contra su iglesia. Y que esa iglesia iba a ser lanzada bajo la confesión que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y bajo esa verdad que él dice, Jesús le contesta de la siguiente manera, que él iba a edificar la iglesia bajo esa confesión exactamente que Pedro está diciéndole, y que Jesús luego le va a decir: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa bienaventuranza, por esa revelación, de la cual los teólogos liberales no creen en esa revelación, porque la Biblia no es ninguna revelación, es un libro religioso cualquiera. Bueno, perdónenme los liberales, pero estoy cayendo a palo desde que comencé este mensaje, no desde ahora, sino desde que lo comencé, porque creo que ustedes no son cristianos, no lo son en nada, no son creyentes, no creen en Cristo, no creen en la resurrección. Entonces tú no puedes ser mi hermano, porque mi hermano es todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, que es salvo sí ya, pero todavía no. Está esperando la otra etapa, en la venida del Señor. Entonces, dentro de esta verdad que estamos hablando, la eclesiología es uno de los temas más importantes dentro de la fe cristiana. La fe cristiana enseña y entiende la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo, estamos hablando del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Ese cuerpo místico o espiritual, donde cada creyente compone la iglesia, y la compone por la obra del Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo aplicada por el Espíritu Santo al creyente. El Espíritu Santo se convierte en el cofundador de la iglesia. Fíjense que cuando Cristo muere y resucita, le va a decir a sus discípulos que esperaran la venida del Consolador, que un día antes o la noche antes de morir, Jesús le va a decir que Él no los va a dejar solos, que les va a enviar el Espíritu Santo, el otro Consolador, y que cuando Él venga va a redarguir al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Es decir, que la obra de justicia, de juicio, va a ser operada por la obra de gracia del Espíritu Santo para traer al pecador al arrepentimiento, que es la primera obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Primero el Espíritu Santo trabaja con el pecador para luego trabajar con la iglesia. No hay iglesia si el Espíritu Santo no trabaja con el pecador, porque quien compone la iglesia va a hacer exactamente la obra
redentora de Cristo aplicada por el Espíritu Santo al corazón del creyente, que lo va a hacer una nueva criatura, que el Espíritu Santo lo va a habitar, lo va a llenar, lo va a bautizar y lo va a hacer parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que se llama la eclesiología o la iglesia del Señor, el cuerpo místico de Cristo, que no tiene nada que ver con nombre de concilio, denominación, ni movimiento, ni nada que se parezca. Es el cuerpo de Cristo que todo creyente, todo aquel que por la obra o por la gracia previniente de Dios en él y la obra del Espíritu Santo iba a ser parte de ese cuerpo. De ahí que Pablo, cuando va a hablar del misterio de la iglesia, lo va a comparar con un cuerpo que tiene muchos miembros. Este cuerpo que va a ser, que se compone la iglesia, es un cuerpo que tiene muchos miembros y que cada miembro dentro de ese cuerpo tiene una importancia, igual que en esa analogía está mirando el cuerpo humano como la importancia que tiene mis dedos, que tiene la mano, que tiene mis brazos, que tiene mis coyunturas, que tiene mis pies, que tiene la cabeza, que tiene el cuello, que tiene todos los miembros del cuerpo que me hace el cuerpo. Esos miembros hace al cuerpo. Y Pablo está hablando que la iglesia es una. No hay dos iglesias. Eso de que hay dos iglesias, una fría y una caliente, es una teología barata. Es una herejía. La Biblia habla de una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Que ahora la gente le quiera poner nombre, que la iglesia viaja a las estrellas, la iglesia Star Trek, The New Generation, la iglesia que usted le quiera poner, el nombre que le quiera poner, no puede dividir el cuerpo de Cristo de ninguna manera. Aún aquellas cosas como hemos hablado en otras ocasiones y como ya hemos hablado de la consigna que tenía la iglesia la iglesia de la Reforma, cuando la iglesia decía que en lo esencial, si Cristo es tu Salvador, es lo esencial. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, no, que si aquella iglesia se lava los pies, esta no cree en lavarse los pies, no, que si esta es calvinista, no, que si esta es arminiana. Eso no es esencial dentro de la fe cristiana. Lo esencial es que Jesús es tu Salvador. Pues lo esencial, unidad. En lo no esencial, diversidad. Que si aquella cree que hay que prender una vela y aquella no prende, pues estamos bien. Eso es diversidad. Pero en todos, amor. Toda la iglesia debe respetar la costumbre, la enseñanza que tiene cada denominación, cada concilio, se respeta. De eso no se habla. Lo que se tiene que hablar es lo que es esencial. Cristo en la vida del creyente. Cristo es el Señor y Salvador de la iglesia. No es más nadie. Aquí no entra ni María, ni entra José, ni entra nadie. Aquí solamente Jesús es el Señor. Él es el Salvador. Él es el que murió. Él es el Redentor. Y que esa obra redentora es aplicada por la obra del Espíritu Santo, el Consolador, que Él dejó entre nosotros. Él se fue y se sentó a la diestra del Padre. Él no está con nosotros, pero Él, por la presencia del Espíritu Santo, es una realidad en medio nuestro. Lo celebramos en la Santa Cena, lo celebramos en el culto, lo celebramos cuando el Espíritu Santo testifica acerca de Jesús, y en ese caso decimos, Jesús está entre nosotros. Sí, pero Él está sentado a la diestra del Padre. Y es el Espíritu Santo quien hace real a Jesús, al Señor, en nuestras vidas en el día de hoy. Y lo que tenemos de Él en las memorias de los evangelios, de lo que Él hizo y del día de la Pascua, que la teología liberal no nos quiere tirar por el piso. Entonces, dentro de esta verdad de cómo se entiende la eclesiología, la fe, la iglesia dentro del Nuevo Testamento, es importante mirarla, que cada creyente, ya dije, compone lo que es la iglesia, el pueblo rescatado del pecado. Por tanto, la iglesia se compone de aquellos creyentes que han nacido de nuevo por la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, en la teología liberal existe una definición genérica acerca de lo que es la iglesia, o ellos le llaman la hermandad. Es decir, todo ser humano es hermano, no importa la raza, la nacionalidad, el color, entre otras cosas. Es decir, que ellos están mirando a la iglesia desde el punto de vista genérico. Es decir, cuando se mira, o mejor dicho, la hermandad desde el punto de vista genérico. Bueno, desde el punto de vista genérico, eso es una gran verdad. El problema es que dentro del punto de vista bíblico de lo que es la eclesiología, la iglesia del Señor, que ya hemos dicho que Jesús la comenzó
y de eso no puedo hablar porque eso es un tema para lo que es el tema del reino, de cómo Jesús comenzó a elaborar este pueblo cuando Él comienza y cómo este pueblo es ahora entrado al nuevo pacto por medio de la obra redentora o la obra redentora de Jesús que el Espíritu Santo aplica desde el día de Pentecostés hacia acá, hacia nuestros días. Esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en todos los creyentes, haciendo una sola iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, dentro de la teología liberal, esto se trata como hermandad, y que esta hermandad tiene que ver con todo ser humano. Es decir, que dentro de la teología liberal, el tema se convierte en algo genérico, es decir, Dios es el creador, aunque ellos no crean en Dios ni como creador, pero Dios es el creador, y como todos somos seres humanos de carne y de hueso, todos somos hermanos. Bueno, eso es una verdad, genéricamente hablando, pero no en el campo de lo que es la salvación, en el campo de lo que es la regeneración, en el campo de lo que es la justificación, donde estamos hablando del pueblo rescatado del pecado, que ahora es el pueblo de Dios, es el pueblo del Espíritu, o el pueblo que habita el Espíritu, o el pueblo que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Ese pueblo es un pueblo diferente a toda la humanidad, es un pueblo distinto a toda la humanidad. Ese es el pueblo que Jesús dice, si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. A ese pueblo que nace de nuevo, que puede entrar al reino de Dios, y el pueblo que no nace de nuevo no puede entrar en ese reino, no es parte de ese reino, no es parte del pueblo de Dios, no es parte de la iglesia del Señor. Pero la teología liberal, como ella es liberal, ella parte de la premisa de lo que se llama la hermandad y de que todos somos hermanos. Bueno, eso es cierto, genéricamente hablando. Todos somos seres humanos, y todos seres humanos somos hermanos. No importa el color, la raza, no importa dónde viva o no viva, sea pecador o no sea pecador, en ese aspecto, genéricamente hablando, todos somos hermanos. Y eso no significa para nada de que, porque una crítica que hace el liberalismo a la iglesia cristiana es que ellos hablan de que nosotros hablamos solamente de salvar almas. No, pero es que la iglesia no solamente está salvando almas, la iglesia está salvando seres humanos. Y la iglesia no solamente trabaja dentro de la fe cristiana para salvar seres humanos, sino que lo hace en todas las esferas, tanto en la universidad, tanto en su trabajo, tanto en la política, si están dentro de la política, tanto si son senadores, representantes o gobernadores. Desde todo punto de vista, la iglesia está trabajando dentro del reino de Dios y para el reino de Dios, pero no somos nosotros quienes establecemos el reino. Fue Jesús que lo lanzó y Jesús es el que lo implantará en su segunda venida cuando Él venga. Ya está, sí, pero todavía falta la consumación de ese reino. Y la iglesia trabaja para ese reino y trabaja para el pueblo y para todo ser humano, no solamente para la iglesia. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la iglesia no solamente trabaja en lo que se llama pueblerinamente salvar alma, sino que se está trabajando para salvar seres humanos. Y no solamente seres humanos, para salvar a este mundo en todas sus fases, desde su cultura, desde su política, desde todas las áreas la iglesia está trabajando para salvar. Lo que pasa es que el mundo liberal y el liberalismo y el mundo postmoderno quiere excluir a la iglesia de la universidad, la quiere excluir de todos los lugares. Cualquier opinión que la iglesia tenga que quiera explicar cómo está el pecado rampante en la humanidad y cómo debe de atajarse, toda esa ayuda que hace la iglesia se quiere echar a un lado porque se parte del mito del progreso. Y a partir del mito del progreso, el gobierno no quiere escuchar a la iglesia, aunque la iglesia sigue trabajando por el bien del reino, por el reino y con el Señor del reino. Entonces, dentro de esa verdad bíblica que estamos hablando, que la teología comienza a hablar de la iglesia en categorías genéricas de hermandad, y que todo ser humano es hermandad, es donde se plantea la teología liberal. Es una inclusión
una apertura, una mesa abierta. Todos pueden entrar, todos pueden compartir, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque no se cree en la Biblia como palabra de Dios, porque no se cree en la gracia salvadora, no se cree en el nuevo nacimiento. Entonces se habla de una transformación genérica, ya sea política, social, cultural o económica, pero nunca se habla de un nacer de nuevo, porque esa obra del Espíritu Santo dentro de la teología liberal no se acepta. Entonces, estamos mirando cómo lamentablemente hoy estamos sufriendo a la iglesia por una teología que ha incursionado dentro de la iglesia, que en la iglesia apostólica y en las iglesias subsiguientes de los primeros 5 siglos o 4 siglos de la era cristiana, lo que se llama la era patrística, no se aceptaba y no se permitía una teología como esa, porque se declaraba totalmente herética y había que excluirlo del pueblo de Dios. Pero no, ahora la teología liberal quiere incluir a todo el mundo, de tal manera que si en la iglesia entra cualquier persona no cristiana, no convertida, no importa si la persona esté en la condición que sea y están dando la Santa Cena, se le invita a que participen también de la Santa Cena cuando esa persona no ha considerado el cuerpo de Cristo. No lo ha considerado porque no es salvado, no ha sido perdonado, no es parte de la iglesia, pero ahora está comiendo de la mesa del Señor porque se incluye a todo el mundo. Es una inclusión de todo el mundo, porque todo el mundo es bueno. Se parte de la premisa de que el ser humano es bueno. Entonces, el gran problema que ha tenido la iglesia moderna es que la iglesia moderna incluye o ha incluido en sus instituciones académicas, así como en sus denominaciones eclesiásticas, y ha permitido la inclusión de falsos maestros en la iglesia, porque la teología liberal es una teología falsa y los teólogos liberales no son cristianos, aunque se llama teología cristiana liberal. Entonces, la iglesia que comenzó rechazando todo este tipo de falsa doctrina, hoy se ha aceptado en las academias, en la mayoría de las academias, y también se ha aceptado en la mayoría de las denominaciones. Miremos cómo hoy en día una teóloga, una doctora, se expresa en público, en la propia prensa, diciendo que ellos aceptan en la iglesia a los homosexuales como miembros de la iglesia, y que ellos aceptan a cualquier persona como miembro, y como los líderes de la iglesia o los obispos de la iglesia se callan ante esa declaración de falsa doctrina públicamente a través de las redes sociales y a través de la prensa. Mire lo que dice el texto bíblico: si alguno enseña otra cosa que no se conforma a la sana palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso dijo Pablo en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 1, capítulo 6, versos del 3 al 6. Igual Pablo va a hablar en los Filipenses capítulo 3 acerca de los falsos maestros, que también le llaman Pablo maestro, a los falsos maestros perros. Entonces, miremos cómo en la iglesia se ha introducido una de falsas enseñanzas, falsos ministerios, falsos predicadores y falsos maestros, y cómo hoy la iglesia los aplaude, y hemos aceptado la teología liberal que rechaza a Dios, rechaza a Jesucristo, rechaza el tema de la salvación, rechaza la doctrina de la redención, del rescate, de la muerte, la pasión, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y rechaza, de hecho, su regreso en gloria. Hasta aquí hemos llegado, amados, explicando esto de lo que se llama la teología liberal, la teología que tanto daño le ha hecho a la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea. Amados, que el Señor te bendiga de manera muy especial. Te invito a que, si tú no conoces a Jesús
tú puedas hoy confesarle como Señor de tu vida para que sea hoy también tu Salvador. Te hemos predicado de una manera contextual y contemporánea, explicándote la verdad de la palabra del Señor y cómo se entiende la falsa doctrina en el día de hoy, cómo se entiende la falsedad dentro del cristianismo o lo que es la doctrina sana de la fe cristiana. Oremos. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que salves al pecador, que Jesucristo, el Espíritu Santo, trabaje en sus vidas, la gracia previniente del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y pueda ser convertido por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. También sana a los enfermos y bendice a tu pueblo, y hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo, amados, si así el Señor lo permite. Gracias a aquellos que siempre dan compartir a nuestra página. Gracias a aquellos que siempre comentan y nos bendicen con sus palabras. Siempre decirnos que sigamos hacia adelante con esta enseñanza. Así que el Señor les bendiga, el Señor les prospere, y hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga 1000 veces más que a mí.